Es una celebración en la cual lo que damos al Señor se lo entregamos en ese espíritu. Fue indiscutiblemente el espíritu que tuvieron aquellos magos que fueron del oriente a ver al niño Jesús, y dice que le adoraron y le ofrecieron presentes. El espíritu de la adoración sincera y en espíritu de verdad no es recibir, es dar. Darle al Señor, sea con nuestras voces, sea con nuestra chequera, sea con nuestro tiempo. Cualquier cosa que traemos al Señor es adoración, y eso quiere el Señor que lo hagamos de la forma correcta, de la forma bíblica, que es hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo se traduce eso a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo hacer algo en espíritu? ¿Cómo hacer algo en verdad? Hoy vamos a estar mirando que está basada en realmente hacerlo en la misma presencia del Señor, en la actitud correcta, sabiendo que Él está presente, en el respeto y la experiencia que significa tener al Señor ahí, tener al Señor aquí, con esa convicción, con esa seguridad. No se trata de hacerlo a alguien lejano, no se trata de hacerlo a alguien que está clavado en una cruz. Se trata de adorar a alguien que resucitó, que vive y que está presente y que está cerca, y que se trata del mismo Señor Jesús. Si decimos que invitamos a una gran figura, por ejemplo, por decir algo, el presidente de los Estados Unidos, y muchas personas quisieran conocerlo, y se llena esto aquí pensando en personas que quieran conocer al presidente, y cuando viene resulta que le enseñamos una foto y aquí está. Eso es una mentira, se estarían defraudados. Me engañaron, me dijeron que iba a estar aquí. Yo no quiero ver una foto, quiero verlo a Él. Y si vamos a un lugar y nos dicen ahí está la presencia de Cristo y nos enseñan un Cristo crucificado o una foto de Cristo o algo meramente religioso, nos han engañado, que me devuelvan mi dinero. Una experiencia es que Él sí está presente. Él sí está ahí, es una realidad, y eso implica que delante de esa presencia la adoración tiene que ser especial, porque se trata de alguien muy especial. Se trata de la segunda persona de Dios, no de un ángel, no de un profeta, no de un enviado, de la misma persona de Dios, su segunda persona que se encarnó, se hizo hombre, vino a este mundo, murió por nosotros, resucitó, y ahora Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Por consiguiente, el primer paso para adorarle al Señor en ese espíritu, sabiendo que Él esté presente, es que realmente estemos reunidos en su nombre. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No sé cuántos de ustedes creen que esto es una verdad, pero si usted cree que la Biblia es la verdad y que Jesucristo no es mentiroso, esto es verdad. Cuando nos reunimos en su nombre, Él está presente. Ahora, ¿dónde está el punto? Que realmente estemos haciéndolo en su nombre. Y en su nombre es más que un título, es una celebración especial donde estamos haciéndolo en la presencia del Señor, en su paz, en su amor, en su consuelo, en su apoyo, en su comprensión, en su vida, en su luz. Todo esto tiene que hacer la realidad, hacerse una realidad para decir realmente estamos haciéndolo en el nombre de Cristo. Él está presente. Él está ahí. Así que estas personas, como cualquiera de nosotros, cuando estamos cansados, temerosos, desconsolados, desorientados, tristes, y estamos en un lugar donde está Jesús, pues esa necesidad tiene que ser suplida porque Él está presente. Donde estuvo el Señor y hubo muerte, Él trajo vida. Donde había hambre, Él trajo panes y peces. Donde había enfermedad, Él trajo salud. Algo maravilloso pasa porque Él está presente. Él se encuentra ahí.
El asunto es, hermanos, que ¿qué significa realmente reunirse en su nombre? ¿Qué significa eso? Creo que en primer lugar significa que estamos en su voluntad, acorde a su palabra. No se trata de un show emotivo o emocional. Se trata de un lugar donde se predica su palabra, donde se enseña su palabra y donde se vive su palabra. Donde se ponen en práctica sus enseñanzas. Tiene también que ver con su espíritu. El espíritu de Cristo, la forma en que Él era. Su amor, su misericordia, sus prioridades. Ya no estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo, que es una realidad en la vida de cada cristiano cuando le acepta. Estamos hablando de ese Espíritu de Cristo en la forma que Él actuaba, que Él vivía. Para que Cristo realmente lo hagamos en su nombre y Él esté presente, tenemos que hacerlo en su Espíritu. Donde no hay misericordia, donde hay falta de amor, donde la prioridad es cualquier cosa menos servir al Señor, ahí el Señor no va a estar. No estamos reunidos en su nombre. Hermanos, como un humilde siervo, debemos de ponernos en la presencia del Padre en obediencia como Cristo hizo. Eso fue el espíritu de Cristo. Espíritu de siervo, espíritu humilde de servidor. En ese espíritu delante de nuestro Padre, cuando estamos así, Él entonces está presente porque lo estamos haciendo en su espíritu. Estamos haciendo en su voluntad. Estamos haciéndolo en su nombre. Reunidos así, hermanos. Amándonos así. Viéndonos así. Promesa de Dios y de Cristo mismo. Y Él no falta su promesa. Él va a estar presente. Ahora, una experiencia bonita de saber que el Señor está es cuando estamos escuchando su palabra. Y hubo una experiencia muy interesante con aquellos dos discípulos que iban en el camino de Emaús. ¿Recuerdan aquella historia? Dos discípulos del Señor que no eran de los 12 apóstoles, eran otros dos discípulos que venían hablando en el camino de Emaús y de pronto se le apareció el Señor resucitado y ellos no lo reconocieron. Y recordemos la historia después, un poco más adelante. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces los ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así que sin conocerlo, sin reconocerlo, después que el Señor se presentó donde ellos estaban allí comiendo, después que estuvo con ellos, que de nuevo desapareció, fue que ellos se dieron cuenta de que habían estado en la misma presencia del Señor. Cuando el Señor les hablaba, es de su palabra, y el corazón, dice el versículo 32, ardía algo en ellos. Es la profunda experiencia, la exaltación verdadera de la palabra del Señor. Cuando es escuchada, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando su voz llega a nuestro corazón, que podemos decir estamos haciéndolo en Cristo y ahí está su presencia. Dice el versículo 26, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Exponiendo la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo estaba allí, aquellos discípulos, hablando de las profecías acerca de Él mismo. Y cuando eso ocurría, ellos sentían aquel fuego de que estaban realmente cerca del Señor. Y esa es la experiencia, hermanos, que tenemos que buscar como iglesia. Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, para que realmente Él esté presente y nos ministre con su poder y con su presencia. Tenemos que en ese mismo fervor buscar en su palabra,
exponerla, profundizar en ella. De eso se trata que estemos aquí reunidos, hermanos. No es para pasar un buen tiempo, aunque pasemos un buen tiempo, amén. No es para emocionarnos, aunque se nos salga alguna lágrima en algún momento cuando el Señor nos hable. No es para crear un show y sentirnos bien. Es para escuchar palabra de Dios. Y de esa manera lo podemos sentir, porque lo estamos haciendo en su nombre. Y podemos decir, sentía fuego en mi corazón cuando la palabra de Dios era expuesta. Cuando yo estaba entendiendo el plan de Dios para mi vida, cuando yo estaba conociendo más de Dios, más de Cristo, más de su voluntad, a través de su palabra. Un predicador puede ser muy elocuente. Podemos hacer aquí muchas cosas atractivas con las luces y con muchas otras cosas. Pero donde no haya palabra de Dios, el Señor no va a aparecer. Porque la presencia de Él está en escucharle. El fuego que sintieron estos discípulos en su corazón era cuando el Señor, que estando allí, les habló la palabra. Y ellos escucharon palabra de Dios. En el caso nuestro es la palabra que está aquí escrita. Aquí es donde encontramos su voluntad. Aquí es cuando encontramos lo que queremos, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Aquí está su hablar para nosotros cada día. Aquí está su comunicación. Por eso hacemos énfasis en que el discipulado cristiano, el meditar la palabra de Dios, no es poner la mente en blanco, ver qué el Señor me dice. Es poner nuestra mente y nuestros ojos bien abiertos en letras y palabras escritas en la santa palabra de Dios. En oración, buscando la dirección del Espíritu Santo. Sí, pero no mirando al cielo a ver qué Dios me va a decir. Hay que mirar a la palabra a ver lo que Dios ya nos ha dicho. Es lo que significa palabra de Dios, donde no hay posibilidad de que el enemigo haga de las suyas. Porque voces se pueden escuchar de muchas maneras, pero palabra escrita es una. Y en oración y en la dirección del Espíritu Santo, esta palabra que es palabra de Dios nos va a ministrar, nos va a hablar. Y cuando hacemos eso, es que realmente lo estamos haciendo en nombre de Cristo y es que realmente Él va a estar. Ahí está su promesa. Su promesa está ahí. Vamos a creerle y vamos a experimentarlo. Vamos a hacerlo en verdad, en la unidad también de su Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu de Cristo, no solamente, la presencia del Espíritu Santo, claro que sí, pero ¿cuál fue el Espíritu de Cristo en cuanto a su comportamiento? Que nosotros podemos imitar para decir que estamos en unidad con ese Espíritu, con esa forma de ser de Cristo, con algo tan sencillo como esto, obedeciéndolo. Imitándolo. El Señor tuvo un espíritu de misericordia increíble, ¿verdad que sí? Amén. Si no fuera por su espíritu de misericordia, ninguno de nosotros estaría aquí ahora. Y nosotros podemos imitarlo. Y de hecho, la iglesia primitiva, en sus comienzos, lo que hacía era poner en práctica lo que los apóstoles le habían enseñado y lo que ellos mismos vieron de la persona de Cristo y ponerlo ellos en práctica. Eso era vivir en el Espíritu de Cristo. Era imitándole, ser como Él era. Y cuando hacemos eso, es que estamos en esa unidad con Él. No se trata de tenerlo en el pecho guindando de una cadenita o de inventar muchas cosas. Se trata de investigar, saber, conocer cómo era Cristo, pero no para tener un simple conocimiento de su historia o de su biografía, para imitarlo. Y haciendo eso compartimos de su espíritu, y haciendo eso es que estamos realmente acercándonos a lo que Él nos pide, de que le adoremos en espíritu y en verdad.
Y me llama la atención que no dice en el Espíritu con mayúscula. Dice en Espíritu con minúscula. Quiere decir que no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de ese espíritu, de esa actitud, de esa forma que al Señor le agrada. En ese espíritu que el Señor quiere que tengamos cuando le adoramos. Y les digo en el nombre del Señor que ese fue el espíritu que tuvo la iglesia primitiva. Y ese es el espíritu que tenía Cristo, la forma de actuar. ¿Qué dice Hechos 2, 44 al 45? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no estoy diciendo aquí que nosotros hagamos eso mismo y ahora vendamos todo y lo repartamos aquí unos a otros. Pero sí tener ese espíritu que ellos tuvieron, que fue un espíritu de misericordia con los menos afortunados. El espíritu de entregarle al Señor y estar al Señor lo que es del Señor y estar al tanto de las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Hermanos, habían necesidades materiales. El espíritu de Cristo siempre fue suplir en las necesidades materiales. Si tenían hambre, no solamente les predicó y que se quedaran con hambre. Hizo un milagro con panes y de peces y le dio comida a sus estómagos. Esto es algo físico, esto es algo material. Esta iglesia en el Espíritu de Cristo ayudaba materialmente con dinero, con cosas materiales a quienes lo necesitaban. Si era ropa, ropa, si era comida, comida, si era dinero, dinero. El Espíritu de Cristo es dar, es compartir. En espíritu y en verdad, en adoración, es tener nosotros también este mismo espíritu. No tiene tanto que ver con lo que ocurre el domingo en un culto. Tiene que ver en lo que ocurre el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Como cristianos en nuestra relación con los más necesitados. Si sentimos la necesidad de ellos y compartimos lo que tenemos. O todo se convierte en pura palabra, pero no me toques el bolsillo, ni me toques el closet, ni me toques el carro, ni me toques mi casa. El espíritu de Cristo era compartir lo material y eso hacía la iglesia. También lo emocional, la parte del alma. Hay muchas personas heridas con divorcio, con soledad, heridas del pasado, abusos. Personas que están necesitadas emocionalmente. Y el Señor cuando vio lágrimas, ¿qué hizo? Dio lágrimas, lloró Él también. Cuando veía el sufrimiento, Él sufría. Eso es pasión por lo demás. Ese fue el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que nosotros debemos tener para que Él también aparezca. Eso es estar en el nombre de Cristo, es estar en su Espíritu, compartiendo su corazón como Él compartió su corazón con otras personas. Sentía la carga de otros y hacía algo por solucionarla. No se hacía de la vista gorda, no miraba para otro lado, no seguía su camino. Eso se convertía en prioridad. Me encanta la historia cuando estaba con sus discípulos allí discutiendo el tema del divorcio, nada más y nada menos. Si ahí está, ¿se puede uno divorciar? ¿No se puede uno divorciar? Y estaba el Señor metido en un tema de teólogo ahí, teológico. Y vinieron aquellos padres para presentar a los niños. Y los discípulos, niños, tranquilos que está el Señor hablando aquí ahora, importante. Pero ¿qué vio el Señor? A unos padres que traían a sus niños a ser bendecidos por Él. Y eso disgustó a Cristo. Y regañó a los discípulos, echó por un lado. Vamos a dejar el tema del divorcio para otro día. Ahora estoy mirando una necesidad. Ahora estoy mirando el corazón de estas madres y estos padres que quieren que yo bendiga a sus hijos. Olvídate del discurso, olvídate del mensaje. Ahora vamos a bendecir a estos niños. Porque él veía una necesidad, veía algo y eso tocaba su corazón, su espíritu y hacía algo. Eso es estar en el Espíritu de Cristo. Ver al que llora, ver al que sufre y estar ahí, hacer algo por ellos. Y lógicamente lo más importante, lo espiritual. Porque Él fue por todo lado, por todo lugar,
sanando enfermedades y curando enfermos y levantando muertos, todo eso es verdad. Pero dice la palabra que lo que iba haciendo principalmente era predicando el evangelio. Porque ¿qué le sirve a alguien ser sano de una enfermedad y después irse para el infierno? Quiere decir que el ministerio del Señor estaba claro. Claro que había compasión por las necesidades materiales. Claro que había ayuda y emoción por las necesidades emocionales. Pero sobre todo había pasión por la necesidad espiritual. Era un mundo perdido, como sigue estando este mundo perdido, y necesita una palabra de salvación. Gracias a Dios hay otras instituciones que algunas no son ni cristianas que ayudan a la gente, ¿verdad que sí? Hay un tornado, hay un ciclón, ahí va FEMA, ahí va no sé quién, y va mucha gente a ayudar. Gloria a Dios por eso. Pero a predicar la palabra de Dios solamente es la iglesia de Jesucristo. Por consiguiente, nosotros no podemos olvidar algo tan importante como es predicar su palabra. Cumplir la gran comisión que el Señor nos dio desde nuestra Jerusalén y hasta el fin del mundo. Y haciendo eso, hermanos, no hablando de eso, haciendo eso. Compartiendo de Cristo, compartiendo nuestro testimonio con el que no tiene a Cristo, dedicándole tiempo. De esa forma estamos en unidad en el Espíritu de Cristo. Y cuando estamos haciendo eso, estamos haciendo algo en su nombre y que resulta ¿qué? Que Jesús aparece. Jesús aparece. Nosotros sabemos que ninguno de nosotros tiene el poder para cambiar a una persona, ¿verdad que no? Solamente eso es poder de la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Amén por eso. Ninguno de nosotros, ningún pastor, ninguna iglesia tiene poder para cambiar a nadie. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Hablar el evangelio. Proclamar la nueva noticia. Por consiguiente, esto es un trabajo combinado, es un ministerio combinado. Ya lo hemos dicho otras veces. El Espíritu Santo no predica. La Biblia no tiene boca para predicar. Quien predica es el cristiano. Quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo nuestra parte y estamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo con amor, ¿quién aparece ahí para hacer la obra? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Si usted quiere decir, ay, hace rato que no tengo una experiencia con el Señor, póngase a predicar. Ore, busque la dirección del Señor, hable de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, y yo le garantizo a usted que usted pronto va a ver a Cristo, va a ver al Señor obrando, porque cuando una persona es transformada, cuando una persona dice que sí al Evangelio, cuando una persona llega a ser una nueva persona, no es obra tuya ni mía, es obra del Señor, del Espíritu Santo de Dios. Por consiguiente, cuando estamos ahí en el Espíritu de Cristo, Cristo cumple y dice, y ahí estoy yo. Porque si yo no aparezco, ahí no pasa nada. Puede haber hasta lagrimitas, puede haber cualquier cosa, pero no pasa nada profundo. Porque lo profundo lo hace el Espíritu Santo. Lo profundo lo hace la obra de Dios. Pero hermanos, cuando estamos ahí, cuando estamos en ese mismo Espíritu, en el Espíritu de Cristo, cuando le estamos haciendo, cuando estamos amando, cuando estamos ayudando, cuando estamos predicando de Jesucristo, entonces el Señor cumple. Ah, eso es en mi nombre, ¿verdad que sí? ¿Es en mi nombre? Ahí estoy yo, en medio. Y le vemos. Y eso, hermanos, es lo que nos lleva al verdadero espíritu de la adoración. ¿Qué les parece? A adorar en espíritu y en verdad. Estar haciendo esas cosas. En ese espíritu no se trata de algo emotivo. Repito, no se trata de luces ni de impresionar a nadie. Ni tan siquiera de lo que pasa en un culto. Es de lo que pasa día a día cuando hacemos la obra del Señor en su nombre. El Señor aparece y hace su parte. Para su gloria y para su honra. Pero además la iglesia primitiva también tenía no solamente un espíritu de misericordia hacia los demás, tenía un espíritu de unidad y de hermandad. Fíjense cómo dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban haciendo lo que Cristo hacía cuando iba a casa de Lázaro y María y compartía con sus discípulos.
que estaban perseverando unánimes todo el tiempo, Él enseñándoles cada día, ellos aprendiendo, no solamente enseñándole con parábolas y con su palabra, sino con su ejemplo, ellos aprendiendo. Ya estaban ellos en comunidad, en un grupo de hermanos sirviendo al Señor. Ese fue el Espíritu de Cristo que les enseñó. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, y tanto en la iglesia como en las casas, estamos juntos como familia, compartiendo y comiendo juntos, y comemos bastante. Debíamos ayunar un poco más, pero está bien. Unánimes, partían el pan, comían. Aquí esto está en la Biblia, hermano. Aquí está en la Biblia que ellos comían, así que no hay pecado en eso. Y estaban perseverantes en todo esto. Y en ese espíritu de hermandad, pues ellos crecían. Y es lo que el mundo debe ver en la iglesia. Específicamente en nuestra iglesia local. Cuando alguien llega de visita, cuando alguien visita uno de nuestros grupos pequeños, debiera quedar positivamente impresionado de que entre nosotros hay amor. No divisiones, no lucha por poder, no juzgándonos los unos a los otros a ver cuál es más cristiano. No, unidad, amor, servicio, darnos la mano, sobre todo cuando uno cae, no poniéndole el pie arriba, sino la mano para levantarlo, con palabras de ánimo, no juicio, sino amor. Todas estas cosas es lo que debieran hacer, lo que el mundo, lo que las personas encuentran cuando entran a nuestra iglesia o a cualquier iglesia que se llame a sí mismo cristiana. Estuve leyendo, hay un documental muy bonito que se llama Los niños perdidos del Sudán. Ganó varios premios este documental. Y es un documental de unos muchachos traídos de África, de Sudán, aquí a los Estados Unidos como refugiados. Y todo el proceso de ellos adaptándose. Imagínate un lugar tan pobre, no del tercer mundo, yo diría del cuarto mundo, no sé ni qué mundo será ese, con tanta miseria y tanta necesidad, y venir a un país como los Estados Unidos como refugiados, ser atendidos, encontrar todas las cosas nuevas. Y el documental es cómo ellos reaccionaban cada vez que iban, veían estas cosas, y está muy bonito y todo. Pero al final le preguntan, ¿y qué les ha parecido Estados Unidos? Dice, bueno, todo muy lindo, extraordinario, pero hay un problema aquí que yo no tenía en mi país. Aquí parece que la gente no tiene amigos. Todos viven su vida cerradas en sus casas y ni conocen al vecino. Y eso nos ha entristecido, como diciendo, ¿será este verdad el lugar donde yo quiero vivir? Yo no sé, y esa fue la mala impresión que ellos tuvieron. La verdad que esa es la verdad de este país, con todas sus cosas buenas. Pero ¿qué impresión tendrá la gente cuando llegan a nuestra iglesia? ¿Será que dirán todo eso de boca para arriba porque ahí se piden la cabeza el uno al otro? Ahí no hay hermandad, ahí no hay unidad. O podrán decir, ahí hay algo distinto. Esa gente no solamente se dicen hermanos, sino que se tratan como hermanos. Porque ahí se conocen y se perdonan y se cuidan. Y esas cosas son el Espíritu de Cristo, hermanos. Porque así fue el Señor. Así fue el Señor con sus discípulos. Así fue el Señor con una mujer pecadora. Así fue el Señor con bebedores y comilones. Amor y comprensión y ayudarles y predicarles y compartirles con amor el Evangelio. No justificar el pecado, pero sí amarles en medio de sus pecados, siendo Cristo, siendo el santo y puro. Así que cuanto más nosotros que somos simples perdonados, somos pecadores perdonados, esa es la única diferencia. Que hemos sido beneficiados, no vamos a compartir ese mismo espíritu de Jesucristo, de unidad, de compañerismo. Hermanos, eso es demasiado, demasiado importante. No es suficiente estar el domingo en la iglesia. No es suficiente estar sentado al lado de un hermano el domingo y alabar juntos. Es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Así yo no puedo conocer a mi hermano porque estoy alabando y después estoy yendo a la predicación y después me voy para mi casa. Hace falta más. Hace falta ese
esa amistad, esa conversación acerca de las días, acerca de los nietos, acerca de los hijos, acerca del trabajo, acerca de los problemas, acerca de la salud, acerca de lo que usted quiera hablar. Pero comunicarse, conversar, compartir, eso hace falta, eso es parte de la iglesia. Hermanos, más que eso es parte del Espíritu de Cristo. Eso es parte de lo que Él quiere que hagamos. Eso es parte que debemos de hacer para que sea en su nombre y Él venga y Él aparezca. Y lo podamos sentir y percibir en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Espíritu de hermandad, espíritu de entrega. Ese fue el Espíritu de Cristo. Hechos 2:47, la primera parte. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Imitando el Espíritu de Cristo, alababan a Dios, ponían a Dios primero, pero después sirviendo al pueblo, dando con gozo, estando al tanto de las necesidades. Nuestra iglesia es un poquito sui generis, yo reconozco eso, porque tenemos gente en Lawrenceville, en Conyers, en Covington, en Lithonia, en McDonald's, en Loganville, en Snellville, Stone Mountain. Yo no sé ya qué decir. Quiere decir que está en Duluth. Quiere decir que se nos hace un poco difícil a veces determinar cuál es nuestra comunidad, para decir esta es la comunidad a la cual vamos a servir. Pero déjeme decirle esto. Donde quiera que cualquiera de nosotros esté, sobre todo uno de nuestros grupos pequeños, todo lo que hay alrededor de ahí, esa es nuestra comunidad. Y ahí podemos servir y encontrar necesidades y compartir el amor de Jesucristo, no importa en qué ciudad sea, en qué pueblo sea. Venimos aquí a alabar al Señor juntos, a recibir de su palabra, pero después debemos de llevar ese Espíritu de Cristo a nuestros trabajos, a nuestras casas, a nuestras escuelas, a nuestros grupos pequeños, para que eso se convierta en una celebración. Porque, hermanos, ¿cómo puede ser posible que esté Cristo presente y no haya celebración? Y no haya adoración presente que no haya adoración si Él está presente. Y ya lo dijimos, para estar presente en espíritu y en verdad, es haciendo las cosas como que demuestran que Él está presente, tal y como Él era, tal y como Él hacía. En ese espíritu mismo deseo, en esa misma pasión, lo hacemos en el nombre de Cristo, en Cristo, y Él aparece. Y ahí cuando Él aparezca tiene que ser celebración. ¿Han visto esos videos? En Facebook han puesto varios. De sorpresa que le dan a niños, sobre todo cuando sus padres vienen del ejército que no lo esperan. ¿Han visto algunos de esos? ¿Verdad que es emotivo? Bueno, en el caso de nosotros que tuvimos un hijo en la guerra, más todavía, pero que le dicen y de pronto ven a su papá y sale corriendo del aula o un evento deportivo y que hay alegría. ¿Por qué? Porque ahí apareció su papá. Ahí apareció su esposo o su prometido o su hijo que hacía años quizás que no veía. Apareció. Y eso es celebración, eso es gozo. Hermanos, cuando estamos en ese espíritu de Cristo sirviendo al Señor, en su palabra, compartiendo con los hermanos en el espíritu de Cristo, ayudando al necesitado, compartiendo el mensaje de Jesucristo, es promesa, no debe cogerlo por sorpresa. Como que estamos en su nombre y reunidos en su nombre, Él va a estar en medio nuestro. Él va a aparecer. Y cuando Él aparezca y le veamos actuar en nuestra vida, cambiando una persona o sintiendo el fuego de su presencia a través de su palabra, hermanos, tiene que haber celebración. Yo les garantizo que ahí en el nombre del Señor hay adoración en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y cosas lindas ocurren. ¿Cómo termina ahí? Terminamos con el texto de Hechos 2:47 en la segunda parte. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Otra traducción dice los que iban siendo salvos. Lo importante es que se veía al Señor obrar. Aparecía, se hacía presente y obraba. ¿Cómo obraba? Con personas añadidas, salvas, transformadas, vidas nuevas, nuevos nacimientos. ¿Verdad que queremos ver eso, hermano, todos los días? Amén, queremos ver eso. Queremos ver personas, no por hacer crecer la iglesia, si tenemos la iglesia más grande, no, ni mucho menos. Ver personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Ver la obra del Señor hecha. Vamos entonces a estar en su Espíritu. Hermanos, cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, recibiendo su palabra y en su Espíritu, servimos con amor, porque Él está con nosotros, adoramos en espíritu y en verdad. Así que cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, recibiendo su palabra, y en su espíritu servimos con amor, sencillamente porque Él está con nosotros y lo ha prometido, vamos a adorar en espíritu y en verdad. Vamos a hacer nuestra parte. Vamos a hacerlo en ese espíritu. De verdad lo vamos a hacer. Hermanos, Él va a aparecer. Él está. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias porque en ella aprendemos lo que tú quieres que sepamos para cada día de nuestra vida. En tu palabra que no hay error, en tu palabra que es perfecta, encontramos tu pensamiento, tu corazón, tu mente para nosotros, Señor. Y por eso te pedimos de que esta palabra tuya nos aclare nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro vivir. Señor, no queremos solamente tener conocimiento, queremos tener vida cristiana, vida transformada. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata tu iglesia. No de cumplir religión, sino de vivir la vida contigo. Ayúdanos, Señor, en ese espíritu. Ayúdanos, Señor, a adorarte como a ti te place, en espíritu y en verdad. Y para hacerlo, Señor, que todo lo que hagamos sea en tu nombre. Que todo lo que hagamos sea en tu espíritu. Que todo lo que hagamos sea en tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, porque queremos vivir en esa experiencia de ser verdaderos adoradores. Porque tales adoradores son los que tú buscas, son los que tú quieres, son los que tú esperas en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.